Y del tiempo pasamos ahora a hablar de temas de salud. En nuestro segmento Consulta con el Especialista, hoy vamos a conversar con la doctora Michelle Ramírez Valle. Ella es odontóloga y el tema de hoy, escuche usted muy bien, es consecuencia de los traumas dentales. ¿De qué traumas estamos hablando? Solamente de aquellos que son súper fuertes, de aquellos que incluso nos pueden hacer perder una pieza dental, o estamos hablando también de los microtraumas que a mediano o largo plazo también pueden tener consecuencias y complicaciones en nuestra salud dental. Ya nos lo va a decir la doctora. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doctora. Siempre es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, para mí también es un placer poder estar en la revista y qué bien que podamos abordar este tema ya que es bastante controversial. Usted mencionó ahorita algo referente al tipo de trauma, es decir, un trauma para comenzar es como un golpe, un accidente que pudo haber tenido el paciente, ¿verdad? Se cayó, por ejemplo, un accidente de tránsito, un golpe que le hayan propiciado, etcétera. Ese es un trauma que recibió en su cavidad oral. Pero ¿qué pasa? Puede ser un trauma leve, un trauma moderado o un trauma muy severo. Dependiendo de esto o del impacto que haya sufrido, van a haber consecuencias a corto, mediano o largo plazo, ¿ya? Porque a veces uno dice, bueno, me caí y solamente me fracturé un poquito el diente. Eso es lo que el paciente a veces logra observar a simple vista o es lo que puede percibir. Haya o no haya sangrado, porque a veces no hay sangrado. Exactamente, haya o no haya, porque puede haber sido un trauma leve, únicamente el esmalte o una parte de la coronita dental se fracturó. Pero ¿qué pasa cuando un trauma fue un poco más grave? Pueden tener más consecuencias más allá de un trauma, es decir, de una fractura, perdón, una fractura coronal, que es lo que vemos. La corona es la parte blanca que nosotros logramos observar, pero también puede ser un trauma a nivel radicular, es decir, en la raíz, que es la parte que no vemos, lo que está interno, en la parte del hueso también, y ahí los panoramas nos van a cambiar, ver si es una pieza rescatable o no rescatable. Además de eso, puede involucrar también lo que es, como usted mencionaba, que el labio, la encía e incluso fracturas a nivel ósea, es decir, en el hueso, ¿verdad? Cabe señalar también de que hay algunos traumas que en el momento no van a tener ciertas consecuencias visibles, es decir, bueno, me caí, me golpeé, pero no se me fracturó o no me está doliendo. Pero a mediado o largo plazo la pieza puede comenzar a cambiar de color también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y el paciente no acude a la consulta luego de unos meses porque dice, es que yo comienzo a ver que mi diente está oscuro, está poniéndose negro, por ejemplo. Y es que existe algo que se llama apoptosis. La apoptosis es como la muerte celular, ya que esto ocurre, yo a veces les pongo el ejemplo de cuando nos prensamos un dedo, la uña, y se nos pone moradita. ¿Qué es lo que ocurrió? Murieron células dentro y entonces se puso oscura, cambió de color. Lo mismo le ocurre a nuestro diente. A veces en el momento puede hacer que no tenga esa consecuencia inflamatoria, de dolor, etcétera, o fue un dolor agudo, es decir, solamente en el momento y luego ya no hubo más dolor. Pero con el paso del tiempo comienza a oscurecerse este diente. Ocurrió que las células internamente murieron y comenzó a pigmentarse la pieza dental. Ya, cuando ocurre esto, Jocelyn, entonces ya ¿Hay más riesgo de que pueda perder la pieza el paciente? En este caso hay que valorar si, bueno, si hay movilidad, si no hay movilidad, si únicamente el trauma causó lo que es la muerte celular. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Sí o sí se tiene que hacer algo que se llama endodoncia, que es retirar el nervio, ya, porque él ya está muerto, básicamente, y luego crear un tratamiento que pueda cubrir la pieza para poder tapar, en otras palabras, esta pigmentación. Tenemos llamada, doctora, ya seguimos hablando del tema. Muy buenos días, gracias por su comunicación. ¿Cuál es la consulta? Adelante. Aló, bájale completamente el volumen a su televisor, por favor, y nos escucha a través de su teléfono. Hola. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. ¿Cuál es su consulta, estimado caballero? Sí, buenos días. Como es una doctora ahí, o sea, a mí yo tuve un accidente, me caí y se me puso oscuro. Con el tiempo se me fue poniendo oscuro el diente. Quisiera ver en este caso, pues, cómo es el procedimiento. Ok, ¿hace cuánto fue eso? Y es que ya tiene rato, más o menos como unos 2 años, creo. Ok, regálenos a lo interno, por favor, sus datos para que aplique la consulta gratuita en la clínica de la doctora. Gracias a la clínica de ella y Acción 10 en la mañana. Típico, ya tiene incluso años, doctora, ¿en qué situación puede estar la pieza del paciente? Yo sé que lo va a ver usted a detalle, pero de manera general,
Algo tiene muchas importante, dudas. gracias por su pregunta, algo importante es que también cuando ocurre un trauma, no lo menospreciemos. Es decir, uno dice, bueno, es que fue un golpe pequeño tal vez en el niño o en uno mismo, ¿no? Pero es importante una evaluación tanto clínica como radiográfica. ¿Por qué? Porque podemos tener como un panorama en ese momento del paciente, qué tan grave o no pudo haber sido en ese momento el trauma. Hasta y puede si es posible, registrarse una infección, doctora. exactamente, una necrosis, porque son células que están muertas, perfectamente pueden llegar a una infección a nivel ósea, de hecho, es decir, la parte que recubre nuestra pieza dental perfectamente. Entonces, es importante que en ese momento hagamos una evaluación. Tal vez en el momento el paciente, como él, lo que ocurrió con nuestro amigo televidente, no tuvo dolor o no se fue a revisar y luego de años está ocurriendo lo que decía. Esta es una consecuencia a largo plazo, porque ya ocurrieron, ya transcurrieron años, pero no son todos los casos así. Vamos a hablar del caso hipotético, por ejemplo, los niños. Los niños, ¿qué es lo que ocurre? En el kinder o en la primaria a veces se caen y lo primero que se golpean son las piezas anterosuperiores, es decir, esta parte de acá, porque es lo que está de frente. Entonces, estos niños por lo general llegan con fracturas, con los labios rotos, con las encías inflamadas, enrojecidas, sangrantes. Además de eso, pues los padres lo primero que piensan es, se fracturó el diente, ¿cómo lo voy a restaurar? Póngale algo para que no se le vea tan feo. O sea, estamos pensando más que todo en la parte estética y no únicamente tenemos que ver eso, sino que tenemos que abordar la parte funcional, porque si, por ejemplo, fue una pieza temporal, es decir, lo que le decimos popularmente de leche, exactamente, y hubo un golpe el cual lastimó también la pieza de adulto que no ha erupcionado, entonces aquí hay que valorar qué pasó con esta pieza, si es una pieza que no va a tener consecuencias, que va a poder erupcionar de manera natural a como debía de haber sido, ¿ya? Entonces ya se vuelve un trauma más allá de algo incipiente, de algo tan pequeño como lo podemos ver, porque uno dice que es un diente de leche y lo va a botar. Pero si es una pieza permanente, ya al niño, aunque él sea un niño de 7, 8, 9 años, lo tenemos que ver como una pieza de adulto y tratarla como tal, ¿ya? Entonces, a lo que vamos también aquí, Jocelyn, es que no menospreciemos los traumas, ya no solamente por la parte estética, sino funcional, porque recordemos que nuestros dientes nos acompañan durante toda la vida. Ellos tienen trabajo toda la vida, y a 2, 3 propósito de veces. eso, doctora, hoy es Día Mundial de la Sonrisa y qué bonito el poder sonreír y hacerlo de una manera en la que podamos evidenciar la buena salud de todas nuestras piezas dentales. Así que saludos a todos aquellos que están pendientes del tema. Recuerden que también pueden hacer sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Doctora, es muy importante hablar de este tema también de cara a los pacientes con diabetes. Por ejemplo, si tienen un trauma, si tienen picor, si tienen dolor, si tienen ardor, si tienen sensibilidad en las encías, al momento de todo esto, ¿qué es lo que se debe hacer? Tanto los pacientes con diabetes como aquellos pacientes que ya usted ejemplificó algunas situaciones en las que pueden tener algunos traumas de distinta severidad. ¿Cuál es ese ABC que usted nos recomienda? Bueno, en cuanto a los pasos que debemos tomar en cuenta. Definitivamente en el paciente diabético es un paciente que lo ideal es que sea evaluado como mínimo 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. Y dependiendo del caso, su dentista le tendrá que decir, bueno, venga cada 3 meses, es decir, 3 veces al año, porque no parece, pero todo está íntimamente relacionado. Y recordemos que la diabetes es una enfermedad que va deteriorando lamentablemente con el pasar del tiempo todos los órganos y la boca también. Es decir, a veces el paciente cree que como es una diabetes no lo va a asociar con la boca y como no, comienzan a haber piezas que se ponen flojitas, hay un olor característico en aquel paciente que es diabético y está descompensado. Ya nosotros como clínicos comenzamos a percibir todo eso, ¿verdad? Entonces es importante uno que esté compensado, porque también mucho ocurre que el paciente descompensado comienza a perder piezas dentales mucho más rápido que un paciente que no lo está. De hecho, eso lo evidenciamos en la clínica. Yo tengo pacientes diabéticos que se cuidan bastante bien y ellos pues casi no pierden ninguna pieza, pero aquel paciente que está descompensado lamentablemente pues comienza a perder 1, 2 e incluso a largo plazo todas sus piezas dentales. Entonces el ABC para mí sería, si usted no ha acudido, acuda a una valoración clínica, a una valoración radiográfica. Esto es de manera preventiva y créanme que es mucho más económico algo preventivo que algo curativo, ya que su dentista le oriente, ¿verdad?,
cuáles son los pasos a seguir, sus limpiezas periódicas, sus restauraciones, si en algún momento va a necesitar algún tratamiento protésico, si pierde también las piezas, cuál sería el ideal, entre otros, ¿verdad? Eso con el paciente diabético. También tenemos el caso que hablábamos antes, ¿verdad? Que era, por ejemplo, los microtraumas. Los microtraumas a veces uno es algo que sí lo solemos menospreciar. Y es que uno dice, yo como hielo, doctora, o me gusta quebrar los caramelos, los bombones, por ejemplo, y no lo percibimos como algo que pueda ser dañino para nuestra dentadura, pero a largo plazo sí lo es. Lamentablemente está evidenciado que poco a poco van creando microtraumas, es decir, se van como desgastando, creando pequeñas fracturitas que no nos damos cuenta en las cúspides tanto de los premolares como de molares, ya, e incluso yo he tenido casos de que los pacientes, pues, como un hábito tan normal, quiebran o fracturan un caramelo, por ejemplo, y también fracturan su pieza. En el mejor de los casos solamente es algo coronal, es decir, es algo que podemos restaurar, pero a veces las fracturas pueden ser verticales, es decir, que involucren la raíz, y ya cuando tenemos una fractura vertical, la pieza ya está, pues, lamentablemente con un diagnóstico fatal, porque es muy probable que vaya para extracción. Ya, entonces no menospreciemos esto, tenemos que intentar ese hábito, mejorarlo para los pacientes que nos están viendo y que lo hacen. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Para la persona que ganó la consulta, ¿dónde está ubicada la clínica y cómo puede aplicar a esta consulta? Claro que sí, me imagino que dejó su nombre y su contacto para que nos comuniquemos con él. Clínica Dental Los Ángeles está ubicada de los semáforos de la Asamblea, una cuadra abajo a mano derecha, aquí en Managua, y el contacto es el que aparece en pantalla. Pueden escribir también ahí para cualquier duda o consulta, con mucho gusto se les va a atender. Siempre un placer, doctora Michel Ramírez, recibirla por aquí en Acción 10 en la mañana, y feliz Día Mundial de la Sonrisa. Alguien que siempre está muy sonriente es nuestro cronista deportivo Kevin Cruz, que ya nos tiene todo lo último en el acontecer nacional e internacional en Extensión Deportiva. Adelante, Kevin.